Así es, estamos en la mañana del 18 de noviembre de 2020. Como les veníamos anunciando, esta mañana vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Él viene pues de verificar albergues en medio de esta situación de emergencia en la que estamos por la lluvia. Ustedes recordarán la última vez que nos visitó, estábamos en medio de una situación que estaba en desarrollo en el Ministerio de Salud, los allanamientos que desarrollaba en ese momento la Fiscalía General de la República. Luego de los allanamientos hubo una conferencia de la Fiscalía diciendo que se había bloqueado su trabajo y obviamente pues continuaba esta situación de intercambio de impresiones y opiniones sobre esta situación que estaba ocurriendo. Pongamos algunos hechos en contexto y luego vamos a nuestra conversación de hoy. Previo a la entrada de Iota en El Salvador, el gobierno contabilizaba hasta ayer al menos 700 evacuados en albergues como medida preventiva. La comisionada presidencial de operaciones, Carolina Recinos, confirmó la cifra, asegurando que el número aumentará con el avance de las lluvias y las horas. Las evacuaciones comenzaron en la región del Bajo Lempa, Cuscatlán y Chalatenango, mientras que a nivel nacional se mantiene la alerta roja máxima en la escala de riesgos. Es de mencionar que el Ejecutivo dispone de 1,000 equipos de salud, 130,000 trabajadores de todas las instituciones de gobierno, maquinaria para remover escombros y vehículos para agilizar las evacuaciones. El presidente de la República, Nayib Bukele, llamó desde un inicio a través de sus redes sociales a elevar los trabajos de mitigación, el monitoreo temprano de todas las zonas y el despliegue masivo de personal y las evacuaciones preventivas. Esta mañana conversaremos sobre este tema con el ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Bien, nuestro invitado es el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Vamos a hablar sobre temas relacionados con el tema de la condición climática, como ya les anunciábamos, y también sobre la situación de pandemia que vive El Salvador desde el mes de marzo. Doctor, un gusto que nos acompañe. Sabemos que viene de hacer algunas verificaciones en el transcurso de las últimas horas en los albergues, donde hay pues ciudadanos que están resguardándose de la lluvia. Un placer poder estar acá y un placer comentar a la población salvadoreña cuáles son todas las intervenciones que se están realizando ante esta emergencia por el huracán Iota y también ante las diferentes emergencias que continúan por la pandemia de COVID-19. Sabemos que si a pesar de la enfermedad de COVID-19, pues ya en este momento ha disminuido la cantidad de casos confirmados por día, no quiere decir que no esté latente, sigue presente y en el marco de estas lluvias en las cuales pudiesen llegar a trasladarse pacientes hacia diferentes zonas de albergue, debemos continuar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, más los nuevos protocolos implementados para el manejo de los diferentes albergues, en los cuales ya tenemos a la fecha más de 179 albergues, los cuales han sido desinfectados y también todas las intervenciones y los equipos propuestos para poder realizar esta verificación y el cumplimiento de los protocolos. Doctor, ¿hay temor de que esto pueda disparar, por ejemplo, los problemas respiratorios, las afecciones respiratorias? Y esto sabemos que en determinado momento se puede confundir con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, definitivamente. Es en particular los periodos lluviosos, los periodos del año en los cuales pues se presenta todo este tipo de situaciones climáticas, incrementan la cantidad de pacientes con infecciones respiratorias agudas y por ende incrementan las consultas. Hay que agregarle que en este año que nos encontramos en una pandemia en la cual el principal problema es un problema respiratorio, el cual presenta la mayoría de sintomatología similar, a eso nosotros no podemos perderle atención, porque si bien es cierto, pudiese tratarse de otra enfermedad respiratoria no relacionada por COVID, básicamente el tratamiento tiene que ser el mismo, y es el mismo precisamente para poder de alguna manera limitar esa posibilidad de crecimiento de la enfermedad de coronavirus, y al final el tratamiento es similar. Nosotros tenemos que tener claro que también no podemos tener una manera rápida de verificar a menos que se haga el tamizaje, pero el tamizaje pues es una de las limitantes porque solo alcanzamos a cubrir de 2.000 a 2.400 pruebas al día, cuando realmente los problemas respiratorios y las consultas pueden superar por mucho esa cantidad de consultas diarias. En ese sentido, nosotros le pedimos a la población salvadoreña cumplir todas las medidas, utilizar siempre los mecanismos de protección, todos los protocolos de bioseguridad que, si bien es cierto, protegen para el coronavirus, también protegen para otros problemas respiratorios y nos disminuye la posibilidad de que nos encontremos ante una situación de incremento del coronavirus. Pero, ¿cuáles son los controles, doctor, en los albergues, considerando de que también esto le toca en buena parte a salud, al hacerse responsable de las condiciones en las que están estas personas y de las condiciones en las que ellos puedan llegar, digamos, a estos resguardos?
Sí, se tiene primero que nada la intervención de la Comisión Intersectorial de Salud por parte del Ministerio de Salud, en el cual nos trasladamos para poder identificar cuáles son las zonas más importantes, las zonas en las cuales se van a implementar estos sitios de albergue. En ese sentido se desplaza por parte del Ministerio de Salud, se desplaza también Protección Civil, se desplaza también el Ministerio de Educación, con lo cual identificamos si estas zonas o estas escuelas son aptas para convertirse en albergues. Lo segundo que se realiza es implementar pues todo el protocolo que ya está establecido por parte de los 1000 equipos de salud que se han puesto a disposición. Estos 1000 equipos de salud van al sitio, cumplen el protocolo, verificando que el paciente cumpla los reglamentos internos, utilizar mascarillas, que se seleccionen por grupos en los cuales van a estar en cada una de las aulas, que se tenga todo a disposición. La segunda parte es el cumplimiento del reglamento por parte y de las acciones por parte de salud, que son evaluación de los pacientes, tomar la temperatura, los signos vitales y todo lo que corresponde a la evaluación médica, y por otra parte el de los inspectores de salud, que los inspectores de salud ven el uso adecuado del agua, el uso de la preparación adecuada de alimentos, la disposición adecuada de excretas, con lo cual definitivamente este equipo de salud tiene a disposición la atención directa del albergue. Aparte de esto, tenemos equipos que están rotatorios, que son equipos de tratamiento psicológico, con lo cual están trabajando en la parte emocional, psicoemocional de los pacientes, y un equipo también que se desplaza hacia las zonas donde pudiesen haber zonas de impacto, zonas de derrumbe, zonas de inundaciones, con lo cual el sistema de salud está integrado en todas las intervenciones que la Comisión Nacional de Protección Civil realiza. Ministro, estamos en esta situación de pandemia también y sabemos que hay que darle seguimiento a mucha información que está surgiendo del tema del COVID-19. Hablábamos hace unos minutos nosotros como parte de la cobertura de Noticiero Hechos de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene ya más de 10 millones de infectados, la situación de emergente que está viviendo Europa por los casos que llevan ya, digamos, un buen tiempo sin cesar y que están al borde del colapso los sistemas hospitalarios de estos países desarrollados. ¿Cómo evalúa usted la situación de El Salvador en medio de todo lo que está ocurriendo? Pues sabemos que acá, aparte de la emergencia de la pandemia, también tenemos la emergencia de las lluvias, pero no podemos quitar el dedo del renglón de la situación que nos tiene pues al pendiente desde el mes de marzo. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted, doctor? Sí, es importante esa pregunta porque realmente lo que está sucediendo a nivel internacional pues está volviendo a afectar a los países, pero El Salvador, a pesar de que pues en su momento se han incrementado los casos, luego tuvimos una tendencia a la disminución y de alguna manera esa tendencia a la disminución ha ido sufriendo pequeños incrementos. Pasamos de 70 a tener 150, 160, incluso hasta tener casi 200, pero esto relacionado al incremento del tamizaje sigue teniendo el respaldo y sigue teniendo el respaldo de todo el sistema hospitalario propuesto para la pandemia, y en ese sentido tenemos cerca de 2000 camas, con lo cual es una manera de poder tener tranquilidad, sin embargo no confiarnos ante las situaciones que puedan llegar a suceder. El sistema de salud es un sistema que estaba abandonado, un sistema paupérrimo, pero ahora es un sistema que su conjunción y todo la propuesta para poder llegar al manejo y la logística y el tratamiento adecuado del coronavirus está funcional, sigue funcional y no solo está trabajando, sino que tiene ese respaldo de camas que pudiesen llegar a necesitarse si los casos de confirmados de coronavirus se siguen incrementando. Sabemos que ningún sistema de salud puede atender si todos los pacientes consultan de una manera apresurada o si consultan todos en un mismo momento de tiempo. Entonces las camas hospitalarias, por supuesto, no dan abasto, pero parte de las estrategias en la promoción de la salud que se le dio a la población salvadoreña, en el conocimiento de todo lo relacionado al coronavirus, ha hecho de que se cumplan los protocolos y ha hecho que la cantidad de personas que consultan a las áreas hospitalarias ha disminuido. Es por eso que nosotros no tenemos esa cantidad de pacientes ingresados en los diferentes hospitales a causa de coronavirus, porque se están cumpliendo los protocolos y porque la población consulta de manera oportuna. Hemos observado que, si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de consultas a las áreas hospitalarias y también la cantidad de ingresos a las áreas hospitalarias, hay una parte que todavía nos está afectando, y es que la población adulta mayor que consulta relacionados a los problemas de coronavirus lo está haciendo demasiado tarde, está consultando cuando ya tiene 10, 12 días de iniciar los síntomas y cuando ya tienen instaurado un proceso de neumonía un poco más avanzado, lo cual nos limita a nosotros las intervenciones que se pueden realizar y por ende siempre tenemos casos de letalidad. Es importante que consultemos de manera oportuna y es importante que en esta situación y en
este año no tengamos la mentalidad que teníamos anteriormente, que daba una gripe y pensábamos en que esta gripe se nos va a quitar. Esto se trata de una enfermedad que puede ir progresando y más cuando somos un grupo de riesgo. Y esos grupos de riesgo son pacientes adultos mayores o pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que pueden facilitar a que una de estas complicaciones suceda. Doctor, en algún momento se dijo que habían, digamos, puntos focales donde habían más casos de COVID-19. En el caso, digamos, de lo que estamos viviendo en este momento, ¿tienen ustedes identificadas zonas del país donde los casos están fluctuando con, digamos, en mayor cantidad? Seguimos realizando el tamizaje comunitario y esto es bien interesante porque no hemos encontrado por el momento una zona donde se incrementen la cantidad de casos positivos como para tener que tomar una intervención focalizada. Ahora, hemos observado conglomerados de pacientes. Claro. Quiere decir que los diferentes incrementos que se están suscitando, los casos que están apareciendo, que estamos en una estabilidad relativa, están apareciendo en diferentes partes del país, lo cual a nosotros nos da una tranquilidad porque no se ha incrementado específicamente en una zona. Ahora, sí le pedimos a la población que todos los eventos en el marco de alguna festividad que pudiese existir se limite, porque estos sitios de concentraciones pueden de alguna manera facilitar la transmisión de persona a persona. Hay que seguir cumpliendo los protocolos y el uso de la mascarilla es indispensable porque es como nuestra última barrera de protección ante esta posibilidad de adquisición de la enfermedad, y es por eso que sí me alegra ver a la mayoría de la población salvadoreña utilizar la mascarilla. Sin embargo, el cumplir con evitar estar en aglomeraciones también juega un papel importante para evitar que zonas específicas sufran incrementos en la cantidad de casos confirmados y de esta manera pues limitamos la transmisión de persona a persona. Doctor, en determinado momento se habló de reinfecciones, es decir, personas que se recuperaron de la enfermedad pero que luego volvieron, digamos, a enfermarse de esta enfermedad. En el caso de El Salvador, ¿tienen ustedes documentados casos de reinfecciones? Sí, es una excelente pregunta. Esa parte está moviéndose mucho a nivel internacional y quiero aclarar algo aquí. Solo existen 6 países en los cuales se han detectado precisamente 6 casos de reinfección. Y sí, estos 6 casos de reinfección pues son tan difíciles de poder identificar porque hay que hacer un análisis mucho más a profundidad del virus y caracterizar cuál es el tipo del RNA viral y si existe una diferencia en la nueva enfermedad que ha presentado un salvadoreño. ¿Y a qué quiero llegar? O una persona a nivel internacional. Claro. Nosotros como país, por el momento, no tenemos esa capacidad para poder hacer ese estudio a profundidad y saber exactamente cuál de los tipos del SARS-CoV-2 está afectando a un salvadoreño y sí, poder decir, este se trata de otro tipo de SARS-CoV-2 y entonces esto estaríamos correspondiendo a un proceso de reinfección. Se ha implementado o se ha tratado de estratificar por parte de la Organización Mundial de la Salud como un criterio en el cual nosotros podamos, ante la sospecha, pensar en una reinfección, pero no se ha podido identificar por una razón. La prueba puede tener una intermitencia en el resultado negativo o positivo. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo, nosotros tomamos una prueba y nos sale positiva, entonces nosotros nos diagnostican con COVID. Claro. Posterior a esto, 6 semanas a 8 semanas después, se vuelve a repetir la prueba y la prueba sale negativa, con lo cual nosotros nos quedamos tranquilos. Claro. Pero en el transcurso de 90 días, la prueba puede salir negativa o puede volver a salir positiva o puede salir negativa o puede salir positiva. Hay una intermitencia entre que sale positiva y sale negativa. Sí. ¿Qué pasa? En 90 días, cualquier salvadoreño podría volver a presentar un proceso respiratorio no relacionado a COVID, sino que un proceso respiratorio por cualquier otro virus o cualquier otro problema respiratorio. Y en ese momento nosotros ante esta situación venimos y lo primero que decidimos es ir a tamizarnos nuevamente. Entonces en ese tamizaje, esa intermitencia puede dar un resultado positivo. Entonces ya tenemos en la mente que podría tratarse de coronavirus o una reinfección. Y ahí puede estar sucediendo 2 cosas. Número 1, o la prueba nunca negativizó, que eso sí suele suceder. Nosotros hemos tenido pacientes con 4 meses y continúan con su prueba positiva, o sufrió una intermitencia. El resultado fue negativo, después fue positivo nuevamente y puede volver a salir negativo. Y esto no quiere decir que nos encontremos ante una reinfección.
Claro. ¿verdad? Ahora, sí existen 6 casos a nivel mundial identificados que se han tratado por un coronavirus diferente al cual fue la primera infección. Todo esto sigue en estudio por parte de las diferentes organizaciones internacionales, pero debemos de ser muy prudentes y por eso siempre recomendamos, a pesar de que ya hayamos logrado salir adelante de la enfermedad de coronavirus, utilizar todas las medidas de protección y los protocolos de bioseguridad. Ahora bien, doctor, en el tema de los tratamientos, ayer estábamos escuchando el Remdesivir. Se decía que El Salvador está en el proceso de adquisición de este medicamento para aplicarlo a pacientes que tengan casos severos de COVID-19. Sí, ya se cuenta con mucha más evidencia. Este medicamento había estado en mucha investigación. Se había demostrado que de alguna manera limitaba la cantidad de tiempo de estancia hospitalaria. Sin embargo, no se había demostrado que tuviera un efecto positivo a largo plazo en el manejo de la enfermedad. Ahora ya hay más evidencia, existe mucho más peso científico y se incorpora a nuestro protocolo farmacológico de tratamiento ante el COVID. Un tratamiento el cual pues limita o disminuye las estancias hospitalarias más de todos los pacientes que están con bastante gravedad, que se complementa con el medicamento que ya habíamos bastantemente discutido, que es el tocilizumab, se le agrega terapia de esteroides, se le agrega también al plasma convaleciente, con lo cual nuestro cuadro farmacológico de tratamiento y nuestro cuadro de tratamiento médico está bastante completo. Sí. Este proceso se encuentra bajo protocolo de adquisición, en el cual se ha hecho toda la parte de agregar al plan, al protocolo de tratamiento, pero también se está haciendo en proceso de la adquisición, lo cual esperamos que esté en poco tiempo en nuestro territorio. ¿Cuánto se va a invertir, doctor, en la compra de este medicamento? Porque sabemos que es un medicamento que es un poco elevado el costo. Sí, el tratamiento el costo puede rondar arriba de $100 la dosis, son entre 4 a 6 frascos los que se pueden llegar a utilizar. Se está estimando para una compra inicial para el paciente más grave, que son los pacientes que requieren este tratamiento, y lo cual pueden ser al principio cerca de 9,000 dosis, pero esto de alguna manera todavía está a la expectativa de ver cuánto es el consumo que podemos llegar a tener, porque como es primera ocasión que vamos a utilizarlo, no tenemos bien establecido una necesidad y lo estamos sacando en base a la cantidad de pacientes que se están atendiendo en las unidades de cuidados intensivos, para que de esta manera pues se cuente con el medicamento, ¿verdad? Y se ponga a disposición de la población salvadoreña. Doctor, las vacunas, el mundo sigue hablando del tema de las vacunas. De hecho, Pfizer publicaba hace unos momentos de que elevaba el nivel de efectividad de su vacuna al 95%. Decían ellos que esta es, digamos, una de las vacunas que hasta ahora se considera con mayor efectividad en todo el abanico de las que se han puesto, digamos, a experimentación, de las que estaban en fase de ensayos ya finales. Digamos, en el caso de El Salvador, digamos, ¿cómo va el tema de las vacunas? Si en algún momento se tiene ya, digamos, a disposición las dosis, ¿cómo se va a hacer para adquirirlas? Porque definitivamente que en el mundo está la expectativa de este tema y sabemos que hay países que están adelantándose y haciendo compras millonarias respecto a estos temas. Sí, la vacuna va bastante avanzada. A la fecha ya son cerca de, 6 vacunas las que tuvieron bastantes avances científicos. 3 de ellas han resultado muy buenos resultados, cerca del 94%, 95%, 90%. En este caso Pfizer incrementa al 95%, con lo cual ya se tiene pues bastante avance en el tratamiento con relación a generar la inmunidad por parte de la vacuna. Ahora, claro. El Salvador ha estado trabajando desde un inicio, desde enero, con un equipo en el cual su función principal era precisamente investigar la evidencia científica del tratamiento médico como tal y de los avances en la vacuna. En ese sentido, yo quiero que la población salvadoreña tenga la tranquilidad que se ha hecho todo lo necesario para poder adquirir la vacuna. Estamos en ese proceso. Existe 2 vías en las cuales se está obteniendo por parte de la Organización Panamericana de la Salud y el programa COVAX, el cual nos va a ser acreedor del 20% de la necesidad en el contexto de estas vacunas, y el cual va a ser de manera gratuita, porque fuimos uno de los 10 países seleccionados para poderlo brindar de manera gratuita. Y por otro lado, se está haciendo una plática con diferentes farmacéuticas. Ya se tiene bastantes avances. Esperamos en poco tiempo poder dar una buena noticia para los salvadoreños, pero quiero que tengan esa tranquilidad que ya tenemos prácticamente muy avanzadas las reuniones con relación
a la adquisición de la vacuna y esta manera directamente beneficiar a la población salvadoreña ante esta enfermedad que está generando complicaciones y pues situaciones muy delicadas de salud a nivel mundial. ¿Y con qué farmacéuticas están haciendo las negociaciones? Se han realizado con diferentes farmacéuticas las pláticas. Hemos estado con Moderna, hemos estado con Pfizer, hemos estado con diferentes de las farmacéuticas que están implementando esta vacunación, esta creación de la vacuna. Sin embargo, pues hasta tener ya este protocolo completado, pues no podemos dar mayor información sobre cuál es esta situación actual. De hecho, bueno, yo tengo acá el reporte donde Pfizer están publicando diferentes medios a nivel internacional, están hablando precisamente de que Pfizer está elevando el nivel de efectividad de su vacuna. Ellos decían eleva a un 95%, el resto de vacunas unas hablaban del 90%, otras hablaban del 92%. Me imagino, doctor, que para ustedes como médicos y como parte de la comunidad científica, esto representa, digamos, algo importante lo que está anunciando el laboratorio, porque de hecho aquí está el titular que dice: Pfizer anuncia un 95% de eficacia de su vacuna y solicita su aprobación de emergencia. Sí, hemos visto cómo cada una de las vacunas pues, va presentando sus resultados y para nosotros es muy importante esta evidencia porque se decide en base a al mejor resultado que pueda pues, brindar una vacuna y específicamente también a la disminución de efectos que puedan llegar a presentar. En ese sentido, para nosotros es sumamente importante toda la investigación científica y todas las aprobaciones porque de eso depende parte de las decisiones que se toman al momento de adquirir un medicamento o una vacuna, como es el caso. En ese sentido, pues el hecho de tener esta aclaración por parte de Pfizer se viene a sumar a todos los elementos de juicio que se toman antes de poder decidir por una vacuna. Debemos comprender también que también hay partes importantes que analizar, distribuciones, condiciones especiales de cada una de las vacunas, pues el precio de cada una de las vacunas, todo esto y la disponibilidad para poder entregar a los diferentes países, porque al igual que El Salvador se encuentra en este momento tratando de adquirir las vacunas a nivel internacional, pues todos los países a nivel mundial están en la misma carrera y creo yo que nosotros vamos bastante adelantados porque desde un inicio ha estado a la cabeza y a la expectativa de las diferentes creaciones y vacunas que están surgiendo a nivel internacional. Doctor, ¿cómo está la situación en los hospitales? Porque siempre hemos hablado, digamos, de los casos que surgen diarios, de las personas que se recuperan, pero también era un buen índice de medición el hecho de qué demanda hay de unidades de cuidados intensivos o tratamientos para pacientes en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la situación de El Salvador en este momento? Sí, es importante eso. Estamos a nivel nacional con una disponibilidad bastante satisfactoria, más de cerca de 2.000 camas disponibles para atender a los pacientes de coronavirus y esto es un buen ejemplo para demostrar que si bien es cierto la cantidad de casos que se han ido presentando de alguna manera son fluctuantes y hemos llegado a tener 153 casos en los últimos días confirmados por día, la mayoría de estos casos cumplen el tratamiento y el manejo general, que es autoaislamiento en su hogar, más sí, el cumplimiento de los medicamentos y el teleseguimiento por 14 días. Las áreas hospitalarias no se han incrementado en la cantidad de ingresos a causa de enfermedad de coronavirus. Por supuesto, tenemos pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, específicamente en el Hospital El Salvador, atendiendo tratamiento precisamente por el coronavirus. Estas unidades de cuidados intensivos pueden estar fluctuando entre 40, entre 50 pacientes por día y eso es lo que se ha mantenido pues de alguna manera constante en estos últimos periodos de tiempo. Ahora, todo paciente que se identifica por coronavirus en este momento se traslada al Hospital El Salvador. Primero, porque tenemos la capacidad de poderlo manejar todo en el Hospital El Salvador debido a que ha habido una disminución sostenida de la cantidad de casos y por supuesto porque trabajando en una sola institución de manera coordinada se obtienen muchos mejores resultados porque se concentra la atención y más cuando tenemos un hospital que nos puede dar abasto para esa cantidad y por supuesto para muchos pacientes más. En ese sentido, las unidades de cuidados intensivos han tenido esa fluctuación, nos da esa tranquilidad de poder contar con este recurso a disposición de la población salvadoreña porque unidades de cuidados intensivos no teníamos, eran cerca de 30 unidades de cuidados intensivos las cuales no estaban ni completas y ahora poder tener el manejo de 40 unidades de cuidados intensivos de manera simultánea
y a eso agregarle que contamos con la disposición de poder ingresar más pacientes en estas unidades, le da la tranquilidad no solo al personal de salud, sino que le da la tranquilidad también a la población salvadoreña que cuenta con un respaldo para poder atender. Doctor, nos vamos a ir a una pausa, pero antes me gustaría que usted le dijera a la población respecto a esa situación de relajación. Hemos visto eventos masivos en estos últimos días y realmente cuando hablábamos de una pandemia y cuando se hablaba del peligro que estos eventos representan, pues obviamente pensábamos se pueden disparar los casos, pero no sé, en algunas, digamos, en los últimos días hemos visto que parece que a mucha gente se le está olvidando esto y piensan, bueno, el COVID-19 sí es peligroso, pero digamos hay pocas posibilidades de que te mate o que te deje, digamos, en una condición crítica que te mande a una unidad de cuidados intensivos. Esto realmente es como decíamos hace unos días o hace unos meses atrás, es un terreno muy frágil en el que estamos caminando y en el que hay que tener pues mucho cuidado respecto a esto. Sí, le pedimos a la población salvadoreña, no nos confiemos, no bajemos la guardia, no hay que relajar las medidas. En algún momento al inicio de la pandemia todos tenían el temor por la enfermedad y se cumplieron los protocolos, se cumplieron todas las acciones que limitaban esa transmisión de persona a persona. Ahora hemos ido perdiendo de alguna manera pues el temor por la enfermedad. Hay más conocimiento, pero también se han disminuido el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y se han relajado las medidas. Pero quiero poner un ejemplo, el caso de los países de Europa, en los cuales ya hubo una primera afectación, disminuyeron el cumplimiento de las medidas y ahora están incluso en países en una situación más difícil que la que experimentaron en un primer momento, por lo cual yo le llamo a la población salvadoreña, no perdamos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, no relajemos las medidas y por supuesto evitemos de alguna manera exponernos porque esta enfermedad sigue latente en el país y puede generar una complicación, una letalidad o alguna situación adversa en uno de nuestros núcleos familiares. Muy bien, con eso nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Conversamos hoy con el doctor Francisco Laví aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista nos acompaña el doctor Francisco Laví, ministro de Salud. Él recién llega de diferentes zonas del país donde han estado haciendo verificaciones de las condiciones de los albergues. Recordemos que hay muchos salvadoreños que están refugiados en esos albergues, pues refugiándose de la lluvia y las condiciones que ha generado en este caso la tormenta o la depresión tropical Iota que ya está sobre El Salvador. Entonces, ellos como equipos de salud han estado haciendo una serie de verificaciones y hoy pues hemos conversado con él sobre esta situación y también estamos abordando otros temas relacionados con la pandemia. Doctor, la última vez que usted estuvo acá hablábamos de los allanamientos que había hecho la Fiscalía, en este caso al Ministerio de Salud. Esas diligencias terminaron, pero ¿qué dice usted hoy que ya, digamos, ya hay algunos días de que esto terminó en el ministerio por parte de la gente de la Fiscalía General de la República? Sí, nosotros nos mantenemos en la postura, definitivamente nunca hemos negado la información, estamos abiertos para poder brindar toda la transparencia que sea necesaria. Ya las autoridades se encuentran haciendo pues las diligencias correspondientes. En ningún momento se negó el acceso a esta información, lo único que no se realiza el cumplimiento del protocolo como debería de realizarse y parte de ello era que posterior a 36 horas de iniciado el allanamiento todavía no se le notificaba al Ministerio de Salud la orden por parte del juez. Esos son el tipo de acciones, además del hecho de entrar de manera violenta a la institución y por supuesto ingresar de manera armada a una zona donde definitivamente pues no corre en riesgo la vida de ninguno de los integrantes de esta institución, además de que en ningún momento forma parte del equipo de trabajo de los diferentes integrantes de esta institución. Pues nos parece a nosotros que las instituciones deben de completar todos los procesos que son correspondientes y que corresponden a una investigación. En este caso respetamos la institucionalidad, pero sobre todo no podemos permitir que se incumplan los mismos protocolos que están establecidos para eso. Estamos abiertos para poder brindar toda la información que sea necesaria. No lo hemos hecho en este momento, lo venimos haciendo desde un principio. Ellos ya tenían información que habían solicitado directamente al Ministerio de Salud, al igual que la Corte de Cuentas y todas las instituciones. Por eso a nosotros nos parece bastante repentina y bastante impresionante la manera en la cual se han llegado a realizar este tipo de acciones al Ministerio de Salud cuando no era necesario poder implementar todo esto.
Doctor, en su momento la gente de salud, las personas que trabajan con usted decían que varias áreas se habían paralizado debido a lo que ocurrió con que se llevaron equipo informático, con se llevaron documentación. ¿Ya esas áreas se han rehabilitado o todavía están paralizadas? Todavía no hemos recibido los equipos informáticos en los cuales se realizan todos estos procesos. Cabe aclarar que, si bien es cierto, uno pensaría, esto no se trata de una computadora que se bloquee todo el trabajo del ministerio, sino que se trata de muchos discos duros a nivel de todo el Ministerio de Salud en la parte de informática, con la cual se cuenta cierta información a la hora de realizar un proceso. Entonces, recopilar toda esta información requiere más tiempo y eso prolonga los procesos que se están llevando en curso, lo cual pone en una situación un poco de mayor tiempo de espera para poder realizar estos procesos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo necesario y lo humanamente posible por evitar las menores complicaciones a causa de esto. Seguimos sin tener todos los equipos informáticos, no son relacionados toda esta información que han adquirido con la orden judicial que se presentó. Sin embargo, nosotros no tenemos nada que esconder y ponemos a disposición pues el tiempo que ellos consideren. Sin embargo, deben de conocer que cada día que pasa pues retrasa más el funcionamiento de los diferentes procesos que se tenían en evolución en el ministerio. Una de los miembros del equipo fiscal decía que lo que ellos hicieron no implica ninguna afectación en la compra de insumos para el combate de la pandemia, ni otras enfermedades como el cáncer o pagos a los empleados, como se ha dicho por parte de algunos funcionarios. Eso es lo que decía la parte fiscal, porque luego de que usted estuvo con nosotros hubo una conferencia de la Fiscalía General de la República haciendo alusión a algunos de los puntos que habíamos abordado nosotros aquí cuando conversábamos con usted. Sí, logramos ver esa conferencia bastante confusa, en el cual no se contaba con mucha de la información y en el cual pues se cambiaban datos constantemente, pero quiero aclarar que los procesos de compra deben de pasar por varias partes o autoridades dentro de una unidad, y esas autoridades precisamente que coordinaban la mayoría pues se han despojado de sus herramientas electrónicas y de pues bastante información, lo cual retrasa los procesos. No se trata de que no se va a realizar, sí, el Ministerio de Salud en esta pandemia se ha acostumbrado a trabajar ante situaciones extremas y definitivamente esto viene a sumarse a uno de los procesos que va a venir a retrasar la adquisición, pero definitivamente el Ministerio de Salud va a seguir haciendo todo lo necesario para poder adquirirlo. Yo creo que es importante tener claro algo: todos estos procesos deben de realizarse, estamos en pro de la transparencia, pero esto hay que realizarlo en el momento adecuado. Yo considero que en este momento en el cual todavía no hemos salido adelante en la pandemia, nos encontramos en alerta roja por diferentes situaciones de tormentas. Hacer este tipo de intervenciones retrasa las acciones que puede realizar cualquier cartera de Estado en un momento de emergencia, en un momento en el cual pues haya una estabilidad y no nos encontremos ante una situación de emergencia como lo que se está viviendo ahorita. Creo que es un momento mucho más oportuno para realizar todas estas acciones. Sin embargo, estamos abiertos y tenemos transparencia a la hora de que cualquiera de las instituciones se acerque a solicitarnos información o a realizar las acciones que ellos consideren correspondientes. Ministro, ¿en algún momento se le dijo a la seguridad del ministerio que no dejaran pasar a los fiscales? Porque incluso hubo una declaración expresa de Ana Silvia Cortés, que era la jefa del equipo fiscal, que dice que la seguridad le dijo que habían órdenes expresas de no dejar pasar a elementos de la Fiscalía a las oficinas del Ministerio de Salud. En ningún momento, no fue necesario. Si ellos se metieron a la institución, ¿cuál va a ser la necesidad si ya estaban todos adentro? En ningún momento hubo una intervención por parte de la seguridad del Ministerio de Salud. Se solicitaron las credenciales. Bueno, las imágenes y los videos hablan por sí solos. Se solicitaron las credenciales. Al solicitar las credenciales, la acción que se vino fue ingresar prácticamente votando al personal de la seguridad del Ministerio de Salud, con lo cual ellos ya estaban en la institución. Ahora, siempre se solicitó que por favor se brindara la notificación que establece el Código Procesal Penal, que se debe entregar en una copia, lo cual nunca fue de esa manera. Pasaron 36 horas hasta que se pudo hacer esta notificación, con lo cual ese periodo de tiempo hasta esa notificación pues sucedieron un montón de irregularidades en todo el proceso que se realizó, lo cual pues
pues no debería de ser el procedimiento convencional que realiza estas unidades. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna objeción en transparentar todas las acciones que se han realizado en el marco de la pandemia, pero que éstas se realicen del debido proceso, porque el personal de salud que labora en el ministerio pues estaba totalmente, pues prácticamente asombrado de la manera con la que ingresaron, de todas las acciones que realizaron la Fiscalía, cerca de 80 fiscales dentro del Ministerio de Salud, los cuales estaban todos en el pasillo central, porque 80 personas no entran en las unidades y precisamente pues lo veíamos en las imágenes platicando, porque precisamente tener 80 personas en el Ministerio de Salud en el pasillo central, no sé cuál objetivo de transparencia iba a ser realmente realizarlo. Sin embargo, insistimos, estamos transparentes no solo para la Fiscalía, sino que para todas las autoridades que crean conveniente, y hay que aclarar algo. No nos encontramos ante una emergencia por una enfermedad en un sitio específico del país. Nos encontramos en una pandemia que ha generado dificultades a nivel mundial, que ha cambiado los protocolos de manejo de todos los países del mundo, en el cual precisamente ningún país tiene una ley o una manera de trabajar ante una situación que solo ha ocurrido con esta 4 veces en la existencia del mundo. Entonces me parece a mí que debería de tenerse pues un mayor criterio de las decisiones que se toman cuando estamos afrontando este tipo de acciones en nuestro territorio. Hay una acusación expresa contra Jorge Castro, quien pues ha sido identificado como asesor del Ministerio de Salud, respecto a que fue la persona que, según la Fiscalía, bloqueó los allanamientos. No, en ningún momento las autoridades y la parte jurídica del Ministerio de Salud estaban solo verificando que el protocolo de realización de esta intervención pues se llevara a cabo de la manera en la cual establecen los protocolos, y al solicitar pues la notificación y lo que corresponde al protocolo se obtiene una negativa por parte de las personas que estaban realizando esta actividad de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, si solicitar la notificación se considera un bloqueo, pues eso ya es una situación que pues se entiende de manera diferente. Doctor, había también, digamos, solicitudes de la Asamblea Legislativa para que usted presentara documentación, para que se dieran explicaciones sobre el tema del uso de fondos de la pandemia. De hecho, los diputados decían, le damos de plazo al ministro hasta tal fecha para que presente toda la documentación. ¿Ha recibido alguna notificación usted para entregar documentación o para que usted se presente una vez más a la Asamblea Legislativa? Sí, nosotros hemos entregado toda la información que se ha estado solicitando. Desde un principio se mandaron los procesos de los cuales nosotros hemos enviado toda esa información a la Asamblea Legislativa, de los cuales han seleccionado uno por uno para poder decidir que se cuenta o no con las acciones correspondientes. Debemos aclarar algo. Acá nosotros estamos ante un estado de emergencia, trabajando bajo la ley de FOPROMID, trabajando bajo los lineamientos modificados de la UNAC. Entonces, sí, de alguna razón quieren venir e implementar una análisis en base a la ley LACAP, cuando precisamente en el estado de emergencia, pues no se cuenta con la ley LACAP, sino que se cuenta con los lineamientos de FOPROMID, con los lineamientos del UNAC, que no fueron establecidos por este gobierno, que fueron establecidos por gobiernos anteriores, y precisamente se hacen en el marco de las emergencias para poder realizar todas las adquisiciones correspondientes. Ahora, que de esto surge la necesidad de ir bajo X situación, verificando cada uno de los procesos, no los comprendemos. Lo que sí pedimos que, por favor, en este momento no se tomen intervenciones políticas. Yo sé que ha iniciado la campaña política para varios partidos, pero deberíamos de comprender que esto se trata de una situación sanitaria en la cual no es prudente estar realizando este tipo de objetivos cuando se deja de lado la salud de la población. Doctor, la Asamblea Legislativa, de hecho, el jueves superó con 61 votos el veto del presidente Nayib Bukele al dictamen de ley transitoria integral para el combate del COVID-19, que buscaba regular las actividades económicas para reducir los contagios de la enfermedad. De hecho, bueno, el superar el veto significa que esto va a volver al presidente y seguramente esto va a terminar en la Corte. Pero ¿cómo ven, digamos, estas situaciones de leyes o acciones que se toman desde la Asamblea y que muchas veces buscan, digamos, enfrentar el tema de la pandemia, pero desde una visión legislativa? Totalmente inadecuado, porque yo creo que la salud y el manejo de una enfermedad que está con las características que está presentando el COVID a nivel mundial no puede decidirse en la Asamblea Legislativa. Esto debe decidirse definitivamente por parte de los equipos sanitarios. Y quiero mencionar algo: los salvadoreños estamos con una tranquilidad bastante
adecuada en relación a la pandemia, a tal grado que incluso podemos llegar a relajar las medidas, como lo que estamos observando. Pero Claro. esta tranquilidad no se tuviera si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron en su momento, que por cierto fueron decisiones oportunas y fueron decisiones acertadas, aunque en su momento generaron bastante molestia en ciertos sectores, y si bien es cierto, se quedaron un poco en espera actividades como lo es la economía y otras, entre otras, siempre se veló por la salud como objetivo principal. Gracias a eso, hoy nos encontramos en esta situación y no tenemos un estado como lo que está sucediendo en Estados Unidos, en México, en Brasil y en otros países que se están viendo bastante afectados. En ese sentido, yo creo que salvar vidas vale mucho más la pena que estar tratando de dar solución a situaciones que se quieren solventar y situaciones sanitarias que se quieren solventar en el legislativo. Pero sienten ustedes, en determinado momento se dijo, el Ejecutivo decía, la Asamblea Legislativa quiere dirigir todas las sesiones de la pandemia. ¿Sienten ustedes que esto continúa ocurriendo, que hay, digamos, una decisión o una intervención directa de los diputados queriendo manejar el tema de la pandemia? Yo creo que el trabajo debería realizarse de manera coordinada, de manera integrada y sobre todo cumpliendo un objetivo, pero lo que estamos observando es que ni se quiere buscar una integración para el trabajo, ni se tienen los mismos objetivos como primordiales. El Ministerio de Salud, su objetivo primordial es salir adelante ante las situaciones adversas sanitarias que están sucediendo en nuestro territorio, y nuestro objetivo principal es buscar la salud de la población salvadoreña, salvaguardar a la salud de la población salvadoreña. Sin embargo, en otros sectores estamos observando que el objetivo probablemente no es la salud, sino la economía, y segundo, que no se busca trabajar de manera integrada, sino que se busca poner entredicho lo que las otras instituciones están buscando realizar. Entonces, hay objetivos diferentes y, por supuesto, maneras de trabajo diferentes. Nosotros buscamos trabajar de manera integrada y con el objetivo como prioridad la salud, y otros sectores buscan trabajar de manera dispersa y como objetivo principal no es la salud de la población. Doctor, ¿cómo está, digamos, la situación del Hospital El Salvador? Porque ya hablábamos de que este se ha convertido, digamos, en un punto clave para luchar contra la COVID-19. De hecho, usted nos decía que muchos de los pacientes que están luchando contra la enfermedad están justamente en el Hospital El Salvador. Pero la visión continúa puesta en la tercera fase. Incluso ha habido, digamos, en estos últimos días críticas a lo que se está haciendo ahí en la tercera fase. Y yo le preguntaba al ministro de Obras Públicas y él decía de cuándo podría estar terminada. Y él decía únicamente pronto. Sí, yo creo que el país tiene la ventaja de que todas las intervenciones que se han tomado han dado resultados, y claro ejemplo de ello es que el Hospital de Salvador ha salvado o ha reencontrado a miles de familias nuevamente, y ahorita tenemos la capacidad y la disponibilidad para poder atender a los salvadoreños en el Hospital de El Salvador. Sabemos que el Hospital de El Salvador es un proyecto muy importante para el sistema de salud del país, que no solo se debe enfocar en un área. Nosotros debemos comprender que un hospital pues tiene bastantes sitios de intervención, y específicamente no deja de ser un hospital porque todavía no se haya terminado de realizar una parte de este hospital. Entonces, en ese sentido, yo quiero que la población tenga la tranquilidad que gracias a las intervenciones que se tomaron, gracias a todo el apoyo del presidente Nayib Bukele, que nos permitieron decidir de manera acertada y oportuna, el Hospital El Salvador está con total capacidad para poder atender la cantidad de pacientes que se lleguen a generar en este momento. Obviamente nosotros tenemos que tener un respaldo y una fortaleza, no solo como sistema de salud porque teníamos un sistema de salud paupérrimo, sino que también debemos de tener esa fortaleza porque tenemos ejemplos a nivel internacional de países que se están viendo afectados nuevamente, y esta vez es mucho mayor la afectación que la primera ocasión que tuvieron. En ese sentido, ese respaldo y esas actividades que se vienen realizando nunca van a estar de más. Quiero aclarar también que esto viene a formar parte del sistema de salud, del Sistema Nacional de Salud. Esta área hospitalaria nunca va a ser un área hospitalaria que va a quedar sin ninguna intervención. Por supuesto que viene a formar parte del sistema de salud en el cual pues todos los salvadoreños van a tener esa área nueva, un área más para poder brindar los servicios de salud especializados que por años se han dejado olvidados. Yo quiero recalcar, en estos días recientemente hemos hecho la duplicación de las atenciones en el Hospital Rosales en un año, en medio de una pandemia. ¿Por qué razón nunca se tuvo esto hace 10 años? ¿Por qué en todas las administraciones anteriores no se pudo duplicar la cantidad de atenciones de hemodiálisis cuando vemos las colas en el Hospital Rosales que dan la vuelta y que son cantidades enormes de pacientes y nunca se ha atendido? Y nosotros lo pudimos realizar en un año en el cual se está en una pandemia. Triplicamos la cantidad de atenciones de hemodiálisis en el Hospital de Santa Ana.
Hemos incrementado la cantidad de diálisis peritoneal, con lo cual se le está dando directamente solución a problemas de salud nacionales que nunca han sido abordados en medio de una pandemia. Entonces, realmente, que ahora se ponga en juicio las acciones que está haciendo el sistema de salud, a mí realmente me llama la atención, porque son las mismas personas que avalaron, que autorizaron los presupuestos anteriores y que tenían a los salvadoreños sin poder recibir atención en problemas de salud grandes como lo son el problema de enfermedad renal crónica. Doctor, hay un punto importante también cuando se habla del Hospital Rosales. Sabemos que se aprobó un crédito para trabajar en el proyecto del hospital, pero los políticos que son los que digamos avalaron el proyecto dicen ahora, ¿y por qué no hay avances en el hospital? ¿Por qué digamos seguimos esperando un nuevo Hospital Rosales? A pesar de que ya vimos las situaciones que se han presentado y que demandan, digamos, una mayor capacidad hospitalaria. Sí, esas mismas dudas se las hubieran hecho hace 10 años, ¿verdad? Porque el Hospital Rosales no tiene estas deficiencias este año, el Hospital Rosales tiene deficiencias por año. Ahora estamos en una situación de coronavirus. Uno tiene que poner en la balanza cuáles son las intervenciones primordiales que deben realizarse. Más cuando, sí, si bien es cierto, se aprobaron fondos para poder reconstruir nuevamente el Hospital Rosales, ¿verdad? No aprobaron los fondos para la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros la prioridad que debe de tratarse es la pandemia. Y la pandemia, pues, en un paralelo debe tomarse en cuenta el demás funcionamiento del sistema de salud. El Rosales debe realizarse, esto se va a construir nuevamente para poder brindar la atención mucho más digna a la población salvadoreña, pero en este momento debemos de salir adelante ante la pandemia de COVID-19 y el Hospital Rosales sigue funcionando, dando otras atenciones que son no relacionadas al COVID. No podemos iniciar una construcción de un hospital Rosales cuando se tiene en paralelo una pandemia, y en este momento el Hospital Rosales dejaría de brindar las otras atenciones que está brindando, que son cotidianas de la asistencia. El Hospital Rosales es el hospital de tercer nivel en el país, que atiende a la población. Y este hospital de tercer nivel cumple el 80% de sus actividades en los pacientes renales y hemato-oncológicos. Por eso es que los pacientes que tienen otras necesidades de otras ramas de la medicina tienen citas prolongadas hasta por 6 y 8 o 12 meses incluso. ¿Por qué razón? Porque los problemas de salud pública que tuvieron que solventarse hace varios años todavía siguen estando latentes, demandan el mayor tiempo de actividad del Hospital Rosales y retrasan, por supuesto, las otras especialidades a las cuales la población necesita tener ese acceso. En ese sentido, yo digo, si bien es cierto, ahora estamos queriendo verificar el proceso de construcción del Hospital Rosales, yo digo, y los 10 años anteriores y el tiempo pasado en el cual el Hospital Rosales seguía con esas deficiencias, ¿por qué nunca se tuvo una intervención? Entonces, llama la atención la manera en la cual se están haciendo observaciones. Sin embargo, creo que nosotros tenemos claro cuáles son las prioridades y tenemos, por supuesto, claro cuál es el objetivo. El objetivo es salvaguardar la vida de la población salvadoreña. La enfermedad que pone en riesgo en este momento de mayor auge la vida de la población es el coronavirus, y en esa vamos a hacer las intervenciones en contraparte de cumplir con las otras obligaciones que tiene el sistema de salud. Doctor, pero si le preguntan, ¿dónde están los fondos para construir el hospital? Los fondos todavía están, esos son parte del préstamo que se realizó por parte del BID, ¿verdad? Se han utilizado una parte de fondos en relación a adquisición de equipos médicos que se están utilizando en la pandemia. Por supuesto, se están utilizando estos equipos donde se ha dispuesto para el manejo de los pacientes de coronavirus, pero son equipos de la Red Nacional de Hospitales que pues no se contaban y que definitivamente están brindándole la atención a la población salvadoreña. Doctor, en el presupuesto 2021 se habla de por lo menos 3.000 nuevas plazas para el sector público. En este caso, ¿hay plazas para el Ministerio de Salud ahí? Claro, la aprobación del presupuesto incluye la partida de los recursos contratados ante la pandemia a ser parte del sistema de salud, con lo cual definitivamente pues el ministerio va a tener una mayor atención para la población salvadoreña con mayor cantidad de recursos humanos, y por supuesto también incluyen ciertos beneficios que los trabajadores de la salud pues no han podido acceder. Yo creo que todo el trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Salud y el personal de primera línea, ¿verdad?, que de alguna manera ha arriesgado su vida por salvaguardar la vida de la población salvadoreña, pues tiene un reconocimiento. Ese reconocimiento se está brindando gracias al apoyo que el presidente Nayib Bukele nos ha dado para poder incrementar
ese presupuesto para poder tomar en cuenta el cubrir los beneficios de los trabajadores de la salud, con lo cual esas nocturnidades van a poder ser pagadas, esas reclasificaciones de plazas, ese incremento de personal en el Ministerio de Salud que por supuesto beneficia directamente a la población salvadoreña, ese incremento personal que está constante y rotatorio, como es el caso de los médicos internos y médicos de año social, que de autorizarse este presupuesto pues van a tener un incremento en sus salarios. Todas estas acciones vienen a sumarse y directamente benefician a los trabajadores de la salud y por consecuencia a la población salvadoreña al recibir pues con más facilidad el acceso a los servicios de salud. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana. Sabemos que pues hay mucho que hacer en estos días debido a las situaciones de emergencia que tenemos pues en el presente, como el tema del clima que está afectando a buena parte del territorio nacional y también la condición de todavía frágil de la pandemia. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer poder estar acá y continuemos cumpliendo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Noticiero Hechos.